¿Cuál es el rango salarial para alguien en Latinoamérica? Quiero aplicar a una Big Tech, pero no me quiero ir de Latinoamérica. ¿Qué conocimientos técnicos son necesarios para poder pasar la entrevista? ¿Cuánta experiencia se requiere para elegir a alguien colombiano para trabajar en el exterior? Tips que podría dar de cómo hacer una hoja de vida o un currículo sería. Hola, bienvenidos a este video que es muy especial. Estamos por acá en Ámsterdam, en las oficinas de Uber, con este clima maravilloso de final de otoño holandés. Y bueno, este video es muy especial porque yo sé que muchas personas hemos tenido el sueño de trabajar en una empresa Big Tech, y especialmente si venimos de Latinoamérica puede parecer como un sueño bien difícil de cumplir, pero no lo es muy lograble. Acá estamos y hoy nos va a acompañar una persona que está del otro lado del proceso de selección, que es una reclutadora de tecnología en Uber, y ella hoy nos va a responder preguntas que ustedes mismos nos mandaron a través de Instagram. Hace como unas 3 semanas les pregunté qué les gustaría saber, qué les gustaría preguntarle a una reclutadora de Uber, y hoy vamos a estar respondiendo esas preguntas. Entonces por acá va a aparecer por arte de magia nuestra reclutadora invitada. A ver, Juli. Hola Juli, ¿cómo Hola estás? Manu, ¿bien y tú? Bien, bueno, Juli, cuéntanos un poquito de ti, a ver, preséntate. Bueno, me presento. Soy Juliana Velandia, soy colombiana, igual que tú, de Bogotá. Y bueno, llevo 2 años dentro de Uber, más que todo siendo tech recruiter. Y bueno, también antes trabajaba también en otra empresa de inteligencia artificial como tech recruiter. Entonces, como tech recruiter yo me encargo de construir nuestros equipos de ingeniería, de data science y de producto en la región de MEA, sobre todo en 3 oficinas que tenemos en Uber, que es Dinamarca, Holanda y Sofía en Bulgaria. Ok, y como dato curioso, Juliana fue quien me reclutó a mí, entonces es muy buena reclutadora. No, mentira, ay, ¿sabes qué? Tu café, lo olvidamos. Olvidamos Ah, mi café. Ay, sí, gracias. acá está. Y corrámonos un poquito más para acá, que creo que está como medio checa. Bueno, Julia, entonces estás lista para empezar a responder las preguntas. A ver, Sí, listo. lista. Empecemos. A ver, la primera pregunta, dice, mandaron muchas preguntas, voy a Wow. tratarlas de, sí, fueron Emocionante, bastantes. ¿eh? A ver, me encanta. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay ofertas 100% remotas en empresas grandes? Buena pregunta. Sí, sí, pero no todas las empresas hacen full remote hoy en día. Uber es un ejemplo de ellas, entonces nosotros tenemos una forma de trabajar híbrida. Sé que muchas empresas grandes como Amazon, por ejemplo, también están volviendo ya a sus oficinas, entonces tienen alrededor de 50% del mes que tienes que estar presente en la oficina y 50% trabajar desde tu casa. Pero sí hay otras empresas, por ejemplo, creo que Google hasta hace poco también hacía full remote, Meta hace full remote también. Entonces depende mucho de las empresas, pero sí, claro, hay unas que sí y hay otras que no. Ok, listo. La siguiente pregunta, bueno, esta pregunta era de Andrés, la siguiente pregunta de Sari dice, si soy del área de producto, ¿qué debería considerar como portafolio o experiencia? Uh, Creo que depende también, depende de cuántos años de experiencia tenga esta persona. Entonces si eres un poco más senior, claro, la parte del portafolio sí o sí juega un papel súper importante. Digamos que lo del portafolio te lo van a preguntar a lo largo del proceso de entrevista. Pero lo más importante sería como años de experiencia y sobre todo el currículo o la hoja de vida o el resumen que uno presenta. Ok, sabes que eso es bien difícil, uno saberse vender bien en una hoja Es de súper vida, o sea, difícil.
Es muy difícil, pero digamos que yo no sé si esto está dentro de las preguntas, pero los tips que podría dar de cómo hacer una hoja de vida o un currículo sería, piensen como qué específicamente hicieron en esa posición, como, bueno, soy una software engineer en tal empresa. ¿Qué significa ser una software engineer en esta empresa? ¿A qué equipo hiciste parte? ¿Qué lenguajes de programación utilizaste? Eso es súper importante dentro de el currículo y qué achievements, qué logros tuviste durante esa posición. Ok. No importa, o sea, más que decir como, no sé, hice una página con Vue.js, es como hice un sitio que tuvo impacto en tanto porcentaje de Sí. usuarios, como O más qué así. tráfico tuvo, por ejemplo, como algo más plausible. ¿Plausible? Bueno, sí, como tangible. Ok, Tangible, sí. listo. Sobre todo porque en empresas grandes como Uber es muy importante que muestren su experiencia, pues sí, de saber lo último en los lenguajes de programación, esa es una, pero sobre todo de escalabilidad. Ok, importante ahí, tips, buenos consejos no solicitados. Sí, total. Listo, la siguiente pregunta de María Clara es, ¿cuánta experiencia se requiere para elegir a alguien colombiano para trabajar en el exterior? Ah, uh. Bueno, creo que la parte de ser colombiano no debería ser como parte de la pregunta. Creo que independientemente si eres colombiano, mexicano, no sé, de cualquier parte del mundo, africano, australiano, sí o sí es súper importante los años de experiencia. Hagan de cuenta que para empresas ubicadas en Europa específicamente, ellos tienen que argumentar ante los gobiernos que no han encontrado el talento dentro de la región o dentro del país donde la empresa está ubicada. Entonces, que es necesario relocar gente de afuera. Entonces, entre más senior la persona sea, y senior me refiero a años de experiencia dentro de la industria, pues más probabilidades hay de que esta persona se la traigan o que la reubiquen desde Latinoamérica, por ejemplo. Ok. Eh, Pregunto por acá, Gustavo, llevo casi 10 años siendo freelancer, pero ahora busco trabajo. ¿Qué recomiendas? Buena pregunta. Em, Sobre todo, digamos que a la hora de aplicar es súper importante porque la experiencia ya la tienes, ¿no? Entonces es más importante mostrar en estos proyectos que has tenido como siendo freelancer, como cuánta la duración de un proyecto. Porque claro, siendo freelancer siempre existe el concepto de, pues es que tuviste un proyecto de 3 meses, 6 meses, 9 meses. En empresas como Uber vas a tener proyectos mucho más largos. No sé, me imagino que tu proyecto durará un año y medio o infinito, no Sí, sé. infinito. Sí, no sé, porque son proyectos mucho más largos y que tienen muchísimo más impacto en el negocio. Entonces, si bien tener años de experiencia es súper importante, también es como qué tanto estuviste en un proyecto y si estuviste en un proyecto desde principio a fin, porque dentro de Uber te vas a encontrar y en el día a día con proyectos que vas a empezar tú desde cero hasta la implementación. Ok. La siguiente tiene que ver con el proceso de entrevista y es qué conocimientos técnicos son necesarios para poder pasar la entrevista. Ok. Digamos que esta me parece donde siento que los candidatos más tienen como problemas a la hora de aplicar o a la hora de irse por pues, nuestro proceso de selección y es la preparación que necesitan. Entonces, sí o sí, para entrar en empresas grandes como Uber, Google, Meta, Amazon, saber la parte de algoritmos y estructura de datos, es súper importante. Que no es necesario tener como una experiencia académica. Les puedo contar que dentro de nuestro equipo hay ingenieros, engineering managers, que también no tienen el título como tal de computer science, pero que se estudiaron tan bien los algoritmos y sabían la lógica detrás de estructura de datos que hoy en día trabajan dentro de la empresa. Entonces, esos dos puntos
súper clave. Sí, es verdad, eso, el prepararse para una entrevista acá, o sea, es Es obvio, o sea, difícil. cuando yo estaba estudiando, yo lo sentí como un trabajo, o sea, de verdad, sí, tiene que ser intenso, intenso el proceso de preparación. Sí, ¿y a ti te ayudó como estudiar con Lead Code? Sí, total, yo utilicé LeetCode, de hecho hasta pagué la versión premium porque eso es otra cosa como que siento, en internet tenemos bastante, acceso a bastantes Ajá, cosas gratis, pero entonces como que a veces nos da dolor tener que pagar por algo, pero siento que hay cosas que vale la que pena vale hacer, la que pena. no, sabes que no es como gastarle eso, sino una inversión. Sí, Y para mí de acuerdo. ese proceso de preparación pues fue una inversión Claro, sí, 100%. Entonces me pegué a estudiar semanas, pura estructura de datos, algoritmos, intensamente. Pero acá sí. estamos, entonces vale la pena. Por Sí, aquel lado, exacto. Más como ahí. por Ajá. acá. Sí. Sí. Uy, qué corto. Por ahí. Sí. Acá solucionando, bueno, no problemas técnicos porque todo está bien, pero reacomodando el setup de Eso. grabación. Listo, a ver, la siguiente pregunta es, ¿se puede optar desde Latinoamérica con relocation? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Sí se puede y las empresas grandes como Uber, como Amazon, Netflix, Booking, tienen paquete de reubicación para la familia y pues para el empleado, para el futuro empleado también. Hace parte como de los beneficios, por así decirlo. Lo que sí, súper importante que pregunten es como si se van de la empresa después de cuánto tiempo tienen que devolver ese relocation package. Porque hay muchas empresas que tienen como, no sé cuál será el específico término, pero como que después de, si se van un año antes, un año después de haber trabajado en la empresa, tienen que devolver cierto porcentaje del relocation package. Sí, o sea, como que En- tienen un periodo mínimo que tienen que permanecer en la empresa. exacto. Ok. Sí, eso en inglés se llama clawback, pero no sé cómo se llama en español. No No, sé. ni idea. Bueno, sí. Pero creo que también no solamente empresas grandes, sino también hay muchas startups que también hacen relocation. Creo. Em, sí, aunque diría startups, no, más bien como medium-sized companies, como Ok. scale-ups. Sí, Es que. sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en Ámsterdam, dato curioso en Ámsterdam, pero para que lo vean, hay una lista, si la buscan en Google, una lista de empresas que tienen I&D support. Y I&D support quiere decir como que estas empresas pueden traer a internacionales y normalmente también tienen un relocation package. Ok. Sí, Buen para dato que la ahí para mían. que lo busquen, sí. Listo. Sí, ay, me está sonando el estómago. No sé si escuchas eso. ¿Se escuchó? Relocation. Ay, no. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de aplicar a un empleo? Está como genérica la pregunta. Sí, ¿cuál es la mejor, Creo que es como la mejor estrategia al momento de cuál es la mejor aplicar. forma de aplicar a una empresa? Diría, bueno, es que hay una cosa, estoy pensando que puedo responderla de diferentes de maneras, pero por ejemplo, existe la forma, hoy en día hay los LinkedIn Jobs, ¿no? Entonces que LinkedIn ya arroja trabajos y demás. Me parece importante que tengan en cuenta que hay que ser un poco cuidadosos a la hora de aplicar con el botón de aplicar. Porque muchas veces lo que pasa, y se los digo porque lo he visto muchas veces en Uber, que la gente aplica. Bueno, en esa parte algo pasó, nos desconcentramos, perdimos el hilo de la conversación totalmente. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, pero más adelante volvemos a este tema y les contamos la idea completa. Ya. Ahora sí. Siguiente pregunta. Ok. Dice, tips para aplicar para roles non-tech como People Ops, HR y afines. Tips. Tips. A ver, tengo que pensar porque no soy muy experta en el área de no tech. Consideraría que tips.
Bueno, muy parecido, mentira, muy parecido al que di antes, de como de tener en cuenta el currículo, de hay que ser concreto. Entonces, por ejemplo, el currículo debería ser una página y ya está. Sí, digamos que si uno tiene muchos años de experiencia, quizá 1 y media, pero más de eso ya es mucho hablar. Entonces hay que ser concretos en el currículo y recalcar cuáles han sido los achievements que uno ha tenido, si ha liderado equipos, cuántas personas uno ha liderado, qué tipo de proyectos ha hecho. Entonces eso es como la parte más importante, diría yo. El LinkedIn, sí o sí, que pongan su link de LinkedIn también ahí. Entonces, cuando vayan a aplicar, y esto va para tech, pero también para no tech, como que digamos, tengan en cuenta que los reclutadores siempre miramos también el LinkedIn. Entonces, si pueden poner más información de esta extra que no les cabe en la hoja y media, en LinkedIn es donde pueden echar todo su descripción de sus posiciones. Y entonces, antes de aplicar, primero trabajen en su LinkedIn, que esté súper completo, y ahí sí aplicar con el currículo, idealmente. Sí, digamos que ese sería un poco mi tip. ¿Sabes qué? Creo que no acabamos la idea de lo del botón de aplicar por LinkedIn que estabas diciendo ahorita, que has visto mucho también por Intec. Claro. Era. Lo que decía de aplicar en LinkedIn, que tengan cuidado cuando apliquen a través de LinkedIn, porque muchas veces lo que pasa es que a pesar de que LinkedIn a veces les pide poner su currículo y demás, a veces no, el sistema no lo coge, entonces queda solo el LinkedIn de ustedes. Y hay muchas veces en que el LinkedIn no está completo, o la forma en que se ha exportado de una plataforma a otra no funciona 100%. Entonces hay veces en que recibimos aplicaciones vacías, en que solo sale el nombre de la persona y ya, y sale el link de su LinkedIn, pero sale la información vacía. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, idealmente deberían aplicar con su currículo y no a través de LinkedIn. Okay, o sea, mejor buscarse la página de careers de la empresa y directamente Sí, ya. sí, Listo. mucho mejor. Gran dato. Siguiente, a ver, consejos para recién egresados. Consejos para recién egresados. Aprovechen el tiempo para estudiar mucho, como para crear experiencia. No solo es a través de un trabajo, claro, esto es súper importante, pero también, por ejemplo, en tech, sobre todo ingenieros, es súper importante como ver la motivación que uno tiene, como como alguien que no tiene experiencia. Entonces es un poco como para compensar. No tienen experiencia, pero tienen un montón de proyectos en GitHub, por ejemplo. ¿Es GitLab o GitHub? GitHub, existen ¿verdad? las dos. Ajá, sí, pero donde ¿Dónde más se usa GitHub. Ajá, entonces pongan sus proyectos ahí, si están abiertos, o sea, como que si van a la comunidad, que tengan presencia en la comunidad también es súper importante, por ejemplo, como Manu. Entonces, muestren un poco que si bien no tienen experiencia, tienen otras cualidades que igual son súper importantes en empresas grandes como Uber. Ok, que esa también responde la otra pregunta que teníamos acá, que era cuando no hay mucha experiencia, ¿qué atributos son importantes destacar en la aplicación? Entonces, motivación es súper importante. ok. Sí. Lizar, la siguiente pregunta dice, hola, ¿cómo hacen con el nivel de inglés? ¿Qué nivel de inglés se requiere? Para empresas como Uber, el inglés es importante, claramente. Porque pues son empresas internacionales. Uber, por ejemplo, tiene alrededor de 180 nacionalidades, entonces es súper importante que puedan hablar inglés. Las comunicaciones de la oficina son en inglés, entonces el inglés tiene que ser, diría que de intermedio a avanzado. Sí, digamos que no esperamos que ustedes hablen perfecto el inglés. Les puedo decir que mi inglés tampoco es perfecto, no. Hablo como... my God, I'm sí, super exacto. happy, wow, this is so amazing. Sí, como super spanglish, Karol G. pero
pero funciona. Si uno se hace entender y si uno entiende a los otros equipos, pues ya eso es lo más importante, porque además a lo largo de la entrevista, las entrevistas son en inglés también. Ok, que también, pues alguien también preguntaba, ¿qué recomienda? Ah, no, no, perdón, perdón. ¿Crees que una persona que tiene inglés pero no lo habla a la perfección pasaría? O sea, sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Y hay una pregunta que acá no me hicieron textualmente, pero a mí sí me la han preguntado un montón y es si se requiere, pues si validan el nivel de inglés en exámenes como TOEFL o algo por el Ajá. estilo, que si hay que certificar el nivel de inglés. No, no, tampoco. No, no somos tan estrictos como para pedir eso, porque además es algo que es más bien como queremos, el nivel de inglés se evalúa es a través de las conversaciones, más de si pasaste o no el TOEFL o el IELTS, no. Ok, listo. Y, ¿qué más? ¿Qué es lo más difícil a la hora de pasar un proceso como developer? La preparación. Ok, sí, creo Sí, que allá. la preparación. Si uno está bien preparado, lo vas a lograr. Uno entra a la empresa, pero si uno no se toma los procesos de selección en empresas grandes en serio, es difícil que entre, sí. Entonces, como tomarse esto, si vas a aplicar a una posición en una Big Tech, hay que sacarle el tiempo, hay que prepararse, porque para todas las personas es igual un proceso exhaustivo. Entonces, por ejemplo, no sé, creo que tú tuviste 5 entrevistas o 4. Cinco 5, fueron, sí. sí. Yo también Cinco. tuve 5 y pues yo no soy ingeniera, yo soy una reclutadora y igual me tuvieron que hacer 5 entrevistas. Entonces es un proceso que toma tiempo, hay que tomárselo en serio para lograrlo. O sea, que fueron 5 entrevistas más como otras sesiones como intermedias que se hacen como feedbacks, cosas Sí, así que claro. bueno, va relacionado también con esta pregunta que dice, ¿cuántos filtros tiene el proceso de selección en Uber? ¿Cuántos filtros? O sea, cuántas etapas, me imagino. Sí. Sí. Eso depende mucho como de la seniority que tiene el candidato. En general, los procesos son alrededor de 4 entrevistas, 4 o 5, dependiendo. Entonces, la primera pues es una charla con alguien del equipo de Talent Acquisition, como yo. Después viene una entrevista que nosotros lo llamamos BPS, Technical Phone Screen, que es donde queremos ver, en el caso de ingenieros, cómo resuelven problemas y cómo es su forma de pensar y de trabajar en equipo. Entonces esa, y si ese es un match y resuelves el problema que te hemos dado, por eso es que algoritmos y estructura de datos es tan importante, ¿eh? Si esa pasas, entonces te pasas a la etapa final, que es el tercer como big stage, que se llama Business Interview. Y esta está compuesta más que todo por 3 o 4 entrevistas, en que una evaluamos como los soft skills de la persona, de collaboration and leadership, o liderazgo y colaboración, una de estructura de datos específicamente, otra más como enfocada como a tu experticia, en qué campos. Si eres, por ejemplo, un front-end engineer, pues entonces te van a pedir que resuelvas un problema en la parte web. Y después la última es de diseño y, sí, arquitectura. Ok, y alguien también pregunta qué temas técnicos son los que más peso tienen y también qué habilidades blandas son las más importantes. Bueno, creo que ya la Está, respondí, ¿no? sí. Sí. ¿Cuál más? A ver qué pregunta falta. Las preguntas picantes de la plata. Es que, a ver, la platica. Y hay que trabajar para poder mantener a los papita. perrijos, ¿sí? A ver, ¿cuál es el rango salarial para alguien en Latinoamérica? Uh. Bueno, tengo que admitir que eso no me lo sé muy bien, porque yo trabajo en el área de EMEA, o sea, en la área más de Europa y de Middle East y África. Entonces, esa parte no me la sabría muy bien. Pero esto siempre es algo que se puede preguntar en la primera charla con la reclutadora o el reclutador. Lo que sí es que empresas como Uber, pues es la parte salarial, pero además tienen una serie de beneficios súper interesantes, ¿no?
Entonces, durante la primera charla, averigüen y mi sugerencia es que desde el día uno pregunten ya al reclutador o la reclutadora cuál es el rango salarial, porque como lo hemos venido hablando, es un proceso exhaustivo de entrevistas y pues antes de meterle tanto tiempo, de invertir tanto esfuerzo y tiempo de su parte, averigüen si esto puede ser un match a nivel económico también. Ok, importante. Y la última pregunta dice, quiero aplicar a una Big Tech, pero no me quiero ir de Latinoamérica. ¿Qué consejo me darías? Que apliques a una Big Tech en Latinoamérica. Porque igual hay Big Techs en Latinoamérica, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, está Uber. Está Uber, está Google. Entonces, posibilidades en Latinoamérica, pues también hay. En Brasil también estamos. Entonces, sí, pues eso no te interesa de venirte hasta Europa. Entendible, no es para todo el mundo. Sí, sobre todo por el clima. Pero sí, entonces buscar una Big Tech que esté dentro de Latinoamérica, uno. Y lo otro, la primera pregunta con la que empezamos bueno, que también existen empresas que hacen full remote. Sí. Entonces esa también puede ser otra posibilidad. Sí, sabes, he notado que en Colombia hay Big Techs, o sea, por ejemplo, está Google, pues Uber también tiene oficinas en Colombia, Sí, pero la mayoría de esos Big Tech tienen es como parte de ventas sí, en Colombia particularmente. sí, exacto. Sí, el equipo de Uber en Colombia también es de ventas y más de operaciones, pero sí tenemos un equipo de ingeniería, por ejemplo, en Brasil. Brasil. Ajá. Ok. Y les quería agregar que esta es la primer parte de la serie de, a ver, ¿cómo le llamamos? Como Demystifying Big Tech Interviews, no sé. Sí, Así le vamos a sí. poner a la serie. Porque vamos a hacer una segunda parte en la que ya vamos a escuchar es la perspectiva de un entrevistador técnico. Entonces Ajá. pueden dejar sus preguntas para el entrevistador técnico que nos va a estar acompañando en el siguiente video. Las pueden poner en los comentarios. Eh, sí, ¿qué Oye, le y preguntarían? técnico es de ingenieros, ¿verdad? Sí, Ok, de ok, ingeniero. de ingenieros. De ingeniero, sí. Entonces, muchísimas gracias, Juli, ¿A por ti? responder estas preguntas. A ti, Manu, por invitarme. Y bueno, y si tienen alguna otra pregunta, pues también podemos contactar por LinkedIn y les podría ayudar también. Sí, Listo. con gusto. Bueno, muchísimas gracias. A ti, chao. Chao. Me desconcentró en el video editándolo, que se me ve eso, o sea, ya se está borrando y se ve horrible, pero en el video se ve como si fuera mugre en la mano, como si estuviera sucia, pero es que justo un día antes de grabar este video tuvimos la celebración del Diwali en la empresa y nos hicieron de estos tatuajitos de henna y me hicieron en la mano que ya se está borrando, pero si no tengo la mano sucia en el video es esta cosita de henna.